Lo que voy a decirles está dividido en 4 puntos básicos. ¿En qué momento estamos? ¿Qué hemos encontrado? ¿A qué nos responsabilizamos los miembros de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad? ¿Y qué responsabilidades esperamos que ustedes, los presentes, asuman? Primero, ¿en qué momento estamos? Hace un año la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad se propuso dialogar públicamente los grandes asuntos que tenemos que encarar como sociedad y como Estado para que no continúe y no se repita el conflicto armado interno. Hoy, ayer estaban las ciudades en paro. Hoy en el paro nacional estamos en un momento que pudiésemos llamar de metapolítica, en que la gente ha desbordado los partidos porque no canalizan sus expectativas, en que se multiplican las razones de la indignación, en el que toma mucha fuerza el reclamo ante la exclusión, el racismo y sobre todo la desigualdad social, o la inequidad, como la llamamos, donde hay incertidumbres y en algunos sectores miedo. Y sobre todo hay la esperanza de los jóvenes, no a una primavera árabe, sino a una nueva Navidad en Colombia, hacia el nacimiento de un nuevo país. En este contexto, gran parte de la sociedad y sobre todo los jóvenes están en una posición muy definida de no tolerar más lo intolerable. Y es aquí donde la Comisión encuentra este primer diálogo público centrado en el respeto por la vida humana. Pues si hay silencio e impunidad cuando asesinan a unos niños o a un estudiante o a un policía y no nos importa, es evidente que hemos perdido el más importante de los valores personales y colectivos. Pero además, si se asesinan a quienes deberían ser admirados y puestos como ejemplo ante el país, nuestros líderes sociales y los líderes de las comunidades y territorios, 4.756 asesinados desde el año 86, pues estamos en un horizonte donde estas personas que trabajan sin armas para dar protección y esperanza a las comunidades, al ser muertos como los están matando, ponen en evidencia que la dignidad de nosotros como nación y como pueblo se ha hundido, y quiero decirlo, somos un escándalo ante la comunidad internacional. ¿Qué verdad recibimos? Pasando a este segundo punto. Las preguntas que nos hicimos ante esta realidad y estuvimos conversando fueron: ¿por qué continúan los asesinatos de líderes y de lideresas sociales hoy? ¿Quiénes están detrás y quiénes se benefician de estos asesinatos? ¿Cuál es la relación entre el asesinato de líderes y lideresas y la implementación del acuerdo final de paz? ¿Cuál es el impacto diferencial sobre los pueblos étnicos, nuestros pueblos indígenas y afros, tras el asesinato de sus líderes? ¿Cuál es la relación de los asesinatos con la continuación del conflicto, con el narcotráfico, con los cultivos ilícitos, con la lucha por la tierra, con la gran minería y los macroproyectos agroindustriales, con las luchas por la defensa de los territorios, particularmente indígenas y afro? Estas preguntas dieron lugar a reflexiones de participantes que sobre todo nos dieron luces sobre el modelo de desarrollo en el campo, la exclusión de los mercados y la inmensa incomprensión de la propiedad y el desarrollo de los territorios indígenas y afros, la realidad de la coca y de los carteles, la resistencia que hay hacia la participación de las comunidades cuando las comunidades se levantan con fuerza y toman decisiones, la impunidad y el acceso dificilísimo a la justicia,
el incumplimiento de compromisos históricos del Estado y las restricciones y obstáculos a la implementación plena del acuerdo de paz. Y captamos también cómo las regiones hablan desde sí mismas, desde el interior de sus comunidades, desde sus problemas concretos, e invitan a una urgencia de seguir dialogando en un diálogo que coja a todo el país. Hallazgos fundamentales que encontramos en esto, y quiero empezar por decirles que tenemos plena conciencia de que nos falta mucho en esta búsqueda a nosotros como Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Hemos captado la gravedad de las afectaciones personales en las familias de los líderes y sobre todo las durísimas afectaciones comunitarias cuando las comunidades o tienen que huir o se sumergen en el silencio y en el miedo y quedan con profundas rupturas internas. Hemos visto el vacío del Estado, cuando se lo esperaba con esperanza en los territorios que dejaron las FARC, y por lo mismo el acrecentamiento de la insatisfacción por un Estado ausente. Y hemos constatado la muerte de líderes que luchaban por acuerdos de bienes públicos en sus territorios, con todo el derecho a que llegue a ellos los bienes que la gente se merece por ser gente y que el Estado nunca cumplió. Hemos visto también cifras de cómo se ha comportado la presencia de los asesinatos de líderes, por ejemplo, años pico que fueron muy fuertes, 1987, 1992, 1998 y el año 2003. Luego el descenso que se produjo y un alza de nuevo en el año 2016 hasta el año 2018. Más en concreto, hemos encontrado que hay un subregistro. Lo que estamos recibiendo de las comunidades muestra que hay otras personas, otros números que no están tomados todavía. En la mayoría de casos no se identifica, en la inmensa mayoría, quién es el autor intelectual y cuáles son los aparatos criminales que están detrás y sus intereses. Las regiones donde más se han dado asesinatos contra líderes coinciden con zonas donde han tenido presencia histórica los grupos armados ilegales y donde continúa el conflicto armado interno. Es en esta dimensión que nosotros sentimos, nos lo han pedido las comunidades, que se entre de nuevo en la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. La expansión del narcotráfico y la minería ilegal, que generalmente se dan justamente en estos territorios de falta de control estatal y unida con fenómenos de corrupción, han acrecentado la agresión contra los líderes y limitado mucho su capacidad de ejercer la forma como ellos vehiculan los derechos de las comunidades. Existe relación entre la implementación del acuerdo final de paz y quienes mueven el acuerdo final de paz y el asesinato de líderes y de lideresas. Con el tiempo se ha dado una diversificación en los tipos de liderazgos visibles y por ende atacados. En un principio se atacaba, por ejemplo, más a los líderes sindicales. Hoy encontramos el ataque que se hace contra los líderes que luchan por el medio ambiente, por preservar el proceso de la transformación y desarrollos distintos a la coca, y los líderes del LGTBI. Las distintas políticas públicas e iniciativas para contrarrestar este fenómeno no han funcionado por diversas razones. Ha habido una concentración en medidas de protección y respuestas a hechos ya sucedidos y una falta de políticas de prevención. Las medidas de protección y judicialización no responden a las necesidades específicas de cada territorio. Persiste en ciertas regiones, por supuesto, y de manera muy fuerte, el control territorial de grupos armados ilegales y el Estado no toma el control. Continúa la estigmatización
contra los líderes en muy diversas formas. De allí, por supuesto, los mismos líderes y las comunidades presentaron propuestas y queremos compartir en esa dirección las cosas que recibimos. Favorecer medidas que permitan la presencia integral y efectiva del Estado y no políticas exclusivas de presencia de fuerza pública. Fortalecer mecanismos propios de seguridad como la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona y la articulación entre estas formas de seguridad autóctonas muy profundas y las fuerzas de seguridad del Estado. El reconocimiento de la autonomía de las autoridades étnicas y el atajar las campañas que hay de estigmatización de esas mismas autoridades. Promover el diálogo abierto y diverso entre iguales y ampliar los espacios de participación. Y, por supuesto, implementar el acuerdo final de paz con todos sus elementos, sus estrategias. Finalmente, también la superación del traslape y colisión de funciones entre los diferentes instrumentos de garantías de seguridad que el Estado ha puesto ahora. La implementación del PAO, por ejemplo, ha supuesto el estancamiento y desnaturalización de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Y lo mismo ha limitado enormemente al alto nivel del sistema integral para el ejercicio de la política en materia de protección social. La creación de nuevos instrumentos de política pública diferentes a los previstos en el acuerdo de paz y la desconcentración de las responsabilidades institucionales que antes estaban en la Vicepresidencia de la República y en el Alto Consejero de Seguridad Nacional y ahora están distribuidas en muchas entidades, ha dificultado la posibilidad de estar cerca y de una manera más inmediata de las víctimas. Y todavía se espera la acción efectiva de los gobernadores y de los alcaldes en esto.